Bien, para continuar entonces con el video de riego que ya habíamos visto en el video anterior, ahora bueno, vamos a ver cómo influyen ciertas condiciones de suelo y de clima en el manejo de las explotaciones ganaderas. En este caso vamos a ver, comenzar entonces con las texturas. Se decía que las texturas, a medida que las texturas son los poros más pequeños, almacenan un poco más de agua, y a medida que las texturas son mayores, almacenan menor cantidad de agua, pero sí aumenta la tasa de oxígeno. Una textura, en este caso una textura arcillosa, almacena alrededor de 450 litros por metro cúbico de suelo. En el caso de las arenas son aproximadamente 120 litros por metro cúbico, y en el caso de las limo aproximadamente 800 litros por metro cúbico. Entonces, a medida que los suelos están en capacidad de campo, aumenta la cantidad de agua en las canalículos y los microporos, y los poros más mayores, los más grandes, se llenan de aire. Bueno, un suelo de textura arcilloso de baja profundidad produce un rápido entonces infiltración, y llega muy rápido a la capacidad de campo. Por lo tanto, una vez que se produce ya la infiltración, el suelo está lleno, se produce entonces la escorrentía superficial, y el agua se acumula en ciertas áreas donde las áreas son más bajas. Se produce el encharcamiento. El encharcamiento entonces disminuye el oxígeno, y la planta cierra los poros y no se produce la fotosíntesis. Aquí vemos entonces un suelo donde hay un escurrimiento superficial de arroyo, o esta agua se desborda e inunda ciertas áreas del suelo y afecta entonces el crecimiento de las especies. Se produce erosión y lavado de nutrientes. Bueno, en el caso de las áreas de drenaje, los suelos generalmente tienen drenajes naturales por donde el agua escurre, y se produce entonces el escurrimiento del agua superficial. Y en el caso de algunos suelos es posible hacer algunas obras de drenaje donde se permite evacuar el exceso de humedad, el exceso de agua. En el caso de la compactación de suelos, afecta principalmente a la infiltración y al desarrollo de raíces, puesto que como el suelo está compactado, y en este caso suelo, se pueden producir capas que son impermeables, donde el agua no es capaz de filtrar, y las raíces tampoco se desarrollan en estas áreas. Por lo tanto, el enraizamiento o la cantidad de raíces de la pradera o de los cultivos es muy baja. Y en un suelo que tiene una alta profundidad o buena profundidad, un suelo estrumado con buen perfil de suelo, estas raíces se desarrollan de forma normal y tiene un gran crecimiento de raíces. Por lo tanto, la parte vegetativa, la parte aérea también tiene un mayor crecimiento. La compactación en todo caso hace que las raíces sean raíces superficiales y se ven afectadas principalmente por la cantidad de agua que se pueda infiltrar y el contenido de humedad de este suelo. Por lo tanto, este suelo se va a secar mucho más pronto y va a haber más problemas con en el caso de la sequía. Las plantas van a responder cerrando los estomas, y no se produce la fotosíntesis. O temporalmente se pueden cerrar los estomas, y al no haber fotosíntesis no hay producción, en este caso, de glucosa o azúcar, que son el alimento, en las reservas alimenticias de las plantas. En el caso de la falta de humedad en los suelos, bueno, produce trizamiento en el suelo. Las plantas se ven como secas, envejecimiento temprano, semillado temprano y floración temprana. Y en el caso de los manejos de fertilidad de suelo o fertilización, no es directamente proporcional a la cantidad de fertilización o fertilizante o cantidad de nutrientes que tenga este suelo. Si un suelo tiene 10 partes por millón de fósforo, y si yo le agrego y subo el nivel de fósforo a 20 partes por millón, al no tener humedad, la pradera no va a seguir desarrollándose, puesto que voy a subir el fósforo, pero va a bajar la producción por falta de agua, puesto que en los meses de mayor crecimiento y desarrollo esta planta va a crecer, que podría ser entre noviembre y diciembre. La planta crece, se desarrolla, aumenta la producción de forraje, pero también aumenta la demanda de agua, porque tiene nutrientes suficientes, tiene horas luz, tiene energía suficiente para desarrollarse en este periodo. Pero al tener una planta más alta y al quedarme con escasez de agua en esta etapa, el crecimiento es diversamente proporcional a la cantidad de nutrientes o fertilización que estoy haciendo en mi pradera. Por lo tanto, aquí no me sirve fertilizar, me sirve aplicar riego. Así también, como el problema que tengo es entonces falta de agua en ciertos periodos del año, puedo hacer sistemas de acumulación, zanjas de infiltración para captar el exceso de agua que viene de otoño, primavera, y acumular agua. Esto se pueden hacer, bueno, en estas áreas, en esta zona, podría hacer zanjas de infiltración, conectarlas con tubos de PVC para evitar la pérdida de agua o producir erosión a otra zanja, de tal forma que toda esta zona se acumula el agua en la zanja, la transporto por tubos de PVC, capturo toda esta agua y la llevo
áreas de acumulación que son las zonas intermedias o más bajas. Al hacer esta operación, tener zonas intermedias, podría regar por gravedad ciertas áreas o ciertas zonas de suelo y captar todo el exceso de agua que se produce en estas áreas, que normalmente produce arrastre de nutrientes y erosión, en este caso de hídrico. Y puedo también usar todo el agua acumulada en áreas de acumulación. Bueno, el comportamiento de la humedad o de la lluvia en el caso de los suelos, la precipitación entonces en situaciones normales, la pradera se desarrolla de forma natural o normal, se produce una adecuada fotosíntesis, hay utilización al máximo, un máximo aprovechamiento de los nutrientes y de las condiciones del suelo. Pero cuando a medida que la cantidad de agua es mayor y mayor la precipitación, esto podría ser por ejemplo en primavera, esto podría ser en otoño o en verano, disminuye la fotosíntesis, hay menor captación de agua en el caso de los inviernos, por ejemplo, los inviernos por el exceso de humedad hay menor contenido de oxígeno en las raíces, por lo tanto hay una menor cantidad de producción, en este caso de follaje, incluso puede llegar a que la tasa de respiración sea menor, pues aquí se produce un encharcamiento y las plantas tienden a eliminar su follaje, no existe la fotosíntesis, por lo tanto no hay energía en esta planta. Respecto entonces de la fertilidad, en un suelo adecuado, efectivamente la planta va a hacer el máximo aprovechamiento de los nutrientes, pero a medida que tenemos menores fertilidades en ciertas áreas o tenemos ciertos limitantes como en el caso de la humedad, falta de agua o exceso de humedad o compactación de los suelos, entonces las plantas tomarían menores cantidades de nutrientes, por lo tanto la fotosíntesis puede ser parcial, es decir, en un periodo sí efectivamente se produce una adecuada o una fotosíntesis óptima y en otros casos no. Bueno, esta información uno la puede capturar en los sistemas de información geográfica para captar los datos y saber en qué áreas o en qué zonas hay mayor acumulación de nutrientes o menor disponibilidad de nutrientes. En este caso, por ejemplo, es un mapa de fertilidad de suelo. Los valores azules intensos son donde hay mayor cantidad de nitrógeno y los rojos son donde hay menor cantidad de nitrógeno. El potasio también, donde hay áreas azules, mayor cantidad de nitrógeno, perdón, de potasio, y aquí hay menor cantidad de potasio. Y en el caso del fósforo también es lo mismo que en estas otras. Bien, en el caso de los análisis para saber la condición de la vegetación, si la vegetación está en funciones de fotosíntesis o la fotosíntesis baja o no ocurre fotosíntesis, se puede hacer un cálculo que se llama de NDVI. Los valores son entre -1, -1, 0 y +1. Entonces, a medida que yo tengo suelos desde aquí para acá menores a 0, son áreas que tienen un mayor contenido de humedad, por lo tanto la fotosíntesis es menor. Si yo tengo un suelo de acá a acá, a estos valores, hay una mayor actividad de fotosíntesis y lo que se está midiendo en esta fotografía es la reflectancia de la clorofila. Entonces lo que vemos acá, estos colores rojos, son clorofila que está, digamos, más intensa y hay un mayor actividad, y este es en los mismos sitios. Por lo tanto, aquí hay menor desarrollo de especies y aquí hay mayor desarrollo de especies. Si esto fuera un cultivo de frutales, aquí tendríamos una baja cosecha y aquí tendríamos una alta producción. Por lo tanto, las diferencias en estas situaciones de condición de la vegetación podría llegar a ser un 60% menor producción en las áreas donde no hay actividad clorofílica o actividad fotosintética. Las causas pueden ser variadas, pueden ser por un problema de compactación de suelo, exceso de riego o por falta de riego, puede también ser por un problema de fertilidad, puede ser un problema de profundidad de suelo y puede ser también un problema de saturación de aluminio o pH. Entonces, con esta imagen nosotros nos podemos apoyar para determinar cuáles son las condiciones de este suelo y cuáles son las condiciones de este suelo. Si este suelo es la condición óptima, probablemente aquí en un momento de riego estamos regando adecuado para esta área, pero inadecuado para esta, y aquí se puede estar produciendo encharcamiento porque lo que se ve es un exceso de humedad. Bueno, esta misma información lleva a la isla de Chiloé. En la isla de Chiloé entonces vemos, aquí hay un cálculo NDVI, pero esto es una reclasificación y los valores van desde 1 a 50 en realidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta imagen? Los colores rojos, esto es agua en estado puro, en estado líquido, esto es el río Pudet. Las áreas de café menos intenso, no serían estas, son suelos de inundación o es áreas de acumulación
acumulación de humedad, de exceso de humedad. Y aquí vemos entonces cada uno de estos códigos, los colores ya verdes, que son verdes menos intensos. Ya tenemos producción de forraje o actividad clorofílica. Y las mayores actividades clorofílicas son valores 15, que estaría por acá, aquí estamos en valor 13, que son los colores un poquito más intensos, por lo tanto son microáreas en las que se produce forraje o está produciendo actividad fotosintética, y se produce clorofila en estas que son relativamente reducidas, porque si uno ve los colores verdes que son más intensos, un 20% más o menos de actividad clorofílica. Y esto es una imagen de agosto, del mes de agosto. Por lo tanto, aquí recién está comenzando la actividad clorofílica en pequeñas áreas de suelo. Esto es en la isla de Chiloé. Bueno, este es un cálculo de evapotranspiración con el método de Pennant-Montaigne. ¿Qué es lo que dice este caballero entonces? Este caballero basa sus cálculos en dos sistemas, en dos métodos basados en la temperatura o en la radiación solar. Bueno, yo los cálculos que hice, bueno, respecto de las temperaturas, tenemos las temperaturas mínimas, las máximas, estos son mensuales, y por acá tenemos entonces el número de horas día de luz diaria. Bueno, las plantas necesitan, en general las especies naturalizadas, necesitan un mínimo de 10 por sobre las 10, como mínimo 10 horas de luz diaria. Por lo tanto, estamos acá, tendríamos los meses de agosto, junio, julio, agosto, que serían los meses en que tenemos de mayo, junio, julio y agosto, en los que alcanzaríamos a cumplir con los mínimas horas luz. Y en los meses de enero, diciembre, tendríamos el máximas horas de luz. Bueno, es decir, las especies en general, a medida que son de mayor exigencia, por ejemplo, las vallicas, los tréboles, requieren de mayores cantidades de horas luz. Por lo tanto, para las vallicas estaríamos entonces aquí en el mes de septiembre y en el mes de abril. Estos serían los meses que estarían afectados entonces para su crecimiento, su desarrollo y para la actividad fotosintética en este periodo. Y ahí el resto de los periodos estarían dentro de los rangos normal. Asimismo, entonces, la radiancia no tendríamos mayores dificultades. Sí tendríamos dificultades actualmente el mes de julio, y en el caso de la ETO o evapotranspiración, en este caso de referencia, sería total de 617 milímetros, como 22 milímetros en el año. Y los meses que mayores evapotranspiración tendríamos serían en el mes de enero, febrero y en el mes de noviembre, diciembre. Ya, aquí entonces tenemos un resumen de lo que estábamos hablando en el cuadro anterior. Tenemos entonces las temperaturas. Bueno, las temperaturas mínimas para el crecimiento y desarrollo de la especie en general son por sobre los 12 grados. Mínimo de los 12 grados ya empiezan a afectar en el caso de la crecimiento y la actividad, principalmente la actividad fotosíntesis. Y por sobre los 12 grados analizamos entonces las temperaturas mínimas. Vamos a estar siempre por los menos 12 grados, pero en el caso de las temperaturas medias estaríamos en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Estaríamos por sobre las temperaturas mínimas requeridas para el cultivo. Tengo un crecimiento en octubre, en abril, en mayo tendríamos crecimiento, pero no sería el crecimiento óptimo. Ese va a depender de cuánto duren las temperaturas mínimas, si son más cortas o más largas que las temperaturas máximas. En el caso de las temperaturas máximas, el máximo desarrollo entonces estaría por el mes de octubre, pero ya a mediados de septiembre comenzaríamos entonces con leve crecimiento de la especie para crecer fuertemente en los meses de noviembre y diciembre. Y en el caso de las horas luz tendríamos un crecimiento máximo hasta abril, a mediados de abril, y retornaría el crecimiento a mediados de septiembre. Y en el caso de la radiación serían 2 meses más o menos, junio-julio, en los que no tendríamos energía suficiente para que las especies puedan crecer y desarrollar. ¿Qué ocurre entonces? Que en el caso de las temperaturas tendríamos de enero, febrero, marzo, octubre, noviembre, diciembre para el desarrollo más o menos óptimo de las especies y para el crecimiento de la pradera, analizando solo la temperatura. Respecto de las números de horas luz, que sería el color amarillito, tendríamos máximo hasta abril y retornaríamos entonces en septiembre, y esto sería en el caso óptimo para las horas luz. Y aquí en este espacio
tendríamos menor actividad fotosintética. Las plantas entran en latencia o realizan fotosíntesis así esporádicas dependiendo de la temperatura del día, que pueden ser 15 minutos, media hora, una hora máximo. En el caso entonces de las horas luz, entonces tendríamos hasta abril. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre respecto de cuándo, en qué oportunidades es más factible realizar algún manejo o actividad para establecer una pradera o hacer una fertilización? Yo diría que pasado la primera quincena de septiembre, la primera quincena de septiembre hacia adelante, pues aquí alcanza el máximo rendimiento. Pero aquí tenemos un problema, puesto que a fines de noviembre, si agregamos en el gráfico el contenido de humedad en el suelo, a partir de noviembre ya las praderas dejan de crecer. Por lo tanto, la curva, si tuviéramos que agregar la curva de crecimiento de la pradera, tendríamos un problema aquí en estos meses. Sería acá hasta marzo, mediados de marzo. Por lo tanto, la opción acá de aplicar algún manejo de fertilidad o establecer una pradera va a depender de la condición de humedad del suelo. Si yo tengo una baja capacidad de humedad, de retención de humedad del suelo, no conviene, definitivamente no conviene fertilizar ni establecer pradera, puesto que los crecimientos van a ser relativamente marginal. Bueno, en Chiloé en general existe una existencia de tipo ganadera total aproximadamente 41.678 cabezas. Esto corresponde a cifras del censo del 2007. Bueno, actualizado habla más o menos de 44.000 cabezas de vaca, y de esas 44.000 o de esas 41.678 aproximadamente de este total de cabezas son vacas lecheras 6.344 cabezas. Esto es en total, corresponde más o menos al 52,1% del total de vacas. Y bueno, aquí están los datos por provincia o por comuna. Y bueno, en Ancud es donde hay mayor cantidad de vacas productoras lecheras, son 5.245, seguidas por Chonchi, que son 505 vacas, y 268 en Chonchi, 224 en Castro, en Quillón 58, en Keilen 10, 9 digamos, la cantidad de vacas productoras de leche se concentra principalmente en la comuna de Ancud. Bueno, el número de explotaciones de estratos de lecheros de vacas según la provincia son aproximadamente 667 productores lecheros, y entre menos de 10 vacas habrían 470 productores, y el número de lecherías entre 11 y 20 serían 187, y con mayores de 21 a 49 a 50 vacas lecheras serían 20. Por lo tanto, el gran número de productores lecheros se concentra en estas que son menores a 10 vacas. Bueno, en el caso de la distribución total de ganado en la provincia de Chiloé, el 7% corresponde a bueyes, 3% a toros, 3% a novillos, 30% a terneros y terneras, el 43% a vacas lecheras, el 4% a otras vacas, y vaquillas un 10%. Bueno, el sistema de manejo según estrato todavía se realiza ordeñas manuales, aproximadamente el 89,8 manual, 10,2 mecanizada, con terneros 83,1 y sin terneros 16, digamos, por ciento. La frecuencia de ordeñas diarias, una vez al día, 666, menos de 10 vacas, 667%, 66,7, perdón, y dos veces al día 33,3, entre 11 y 20, 31,1 y 68,9. Entonces, una ordeña diaria en el estrato menor a 10 vaca es menor, y a medida que aumenta el estrato, la cantidad de ordeñas por 2 veces día es mayor. Entonces, la duración del promedio de la lactancia son 5 hasta 8 hasta 9 meses y más. Esto depende de la condición de recurso de praderas y agua principalmente. El destino de la producción de las leches según estos cálculos sería para centros de acopio 24,5, plantas queseras 58,2, crianza de terneros 3,6, etc. Bueno, la carga animal, este dato es interesante, puesto que no varía mucho según los estratos. Podría pensar uno que esto podría variar más, pero en realidad en el estrato de menos de 10 vacas 0,9 unidades animal, en este caso superficie unidad total, y entre el estrato es 0,8 unidad animal, y el 21,1 0,9 unidad animal. Unidad animal por superficie forrajera son 1,4, 1,3, 1,5, tampoco hay tanta variación. Respecto a la producción unitaria anual de leche, estos son datos muy bajos respecto de las producciones, tanto por unidad animal y por hectárea.
puesto en los estratos son de menos de 10 vacas, son 1952 litros por vaca, y en el estrato 11-20, entre 11 vacas y 20 vacas, es de 2.355 litros, y entre el 21 y 49 vacas son 2.400. Por lo tanto, unidades totales por hectárea, o litros por hectárea en este caso por forrajera, serían 1.300 litros, 1.800, 2.189. ¿Qué influye en estos bajos rendimientos, tanto en capacidad talajera como en este caso en el estrato de producción lechera? Coincide básicamente entonces el agua. El agua es fundamental tanto para la producción de la pradera como para las vacas. ¿Y por qué esto? Porque las vacas consumen posteriormente el 70% después de 2 horas después de la ordeña, y en general las explotaciones no cuentan con agua disponible durante todo el día y todo el resto del año. Por lo tanto, las vacas generalmente van a las fuentes de agua y no tienen bebederos adentro de los potreros. ¿En qué afecta entonces esta situación? Ya, veamos. Entonces, si yo tengo vacas productoras de leche, una vaca tiene un consumo voluntario de aproximadamente 19 litros. Sí o sí, esta tiene que tomarse de los 19 litros por día. Y de ahí tiene 0,9 por cada litro de leche. Y tenemos entonces gastos de agua por las fecas, por la orina, y tenemos gastos de agua por poliurea, por la salinidad de la dieta, tenemos consumos de agua por la transpiración de las vacas, la respiración, etc. Sumado todos estos valores, aproximadamente una vaca debería estar consumiendo alrededor de 45 a 52 litros. Va a depender del tamaño de la vaca, de la vaca si es productora de leche o produce más o produce menos, etc. Y del tipo de dieta que se le está dando, si se le da dieta rica en sales minerales, silo, pasto seco, etc., aumenta el consumo de agua. Por lo tanto, estamos hablando de aproximadamente 52 litros. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Si yo soy un pequeño productor y tengo una fuente de agua acá, llevo mis vacas al bebedero, pero de 10 vacas hay un porcentaje de estas vacas que no consumen toda el agua que requieren, puesto que las vacas dominantes no dejan beber a las vacas que son menos dominantes, por un lado. Y por el otro, el consumo de forraje. Yo le doy forraje a mis vacas, entonces también ocurre lo mismo, que las vacas dominantes no dejan comer a las vacas menos dominantes. Por lo tanto, en este caso las vacas menos dominantes van a tener una mayor pérdida de peso, y va a haber un menor consumo de agua, en este caso en el periodo de verano. Y esas vacas van a ser las que tienen menos producción de leche. Entonces veíamos el tema de la pradera, de la evolución de las praderas respecto de la fertilización y del agua. En este gráfico lo que podemos ver es que tenemos una pradera con manejo de fertilización, pero ya en el mes de diciembre empieza a caer su producción y tiene una caída brusca, y esta caída es solamente por el tema de agua. Aquí tenemos caída brusca por agua. Pues aquí tienen las mejores condiciones a partir del mes de septiembre, de la segunda quincena de septiembre, tienen las mejores condiciones para luz sobre las 10 horas, para la fotosíntesis, tiene las mejores condiciones de temperatura sobre los 2 grados, y tiene mejores condiciones con la fertilización, puesto que la fertilización se aplica en este periodo. Por lo tanto, estas plantas debieran de tener un crecimiento sostenido. Ahora, ¿cuánto es la menor producción que podrían tener praderas que no están sometidas a riego y que eventualmente tienen problemas de escasez hídrica o falta de agua? Según algunos estudios hablan de entre 40 y un 60% menos de producción. Por lo tanto, una pradera en Chiloé que produce alrededor de 9.000 kilos, una pradera más o menos buena, estaríamos hablando de alrededor de 6.000 kilos más que podríamos llegar a producir solamente con riego, puesto que a pesar de que se haga fertilización química, no es proporcional al crecimiento o la producción de la pradera, puesto que al faltar el agua, las plantas van a cerrar estomas y van a producir una madurez más temprana y un marchitamiento y una mortalidad o muerte más temprana. Y esto va a depender también de la zona geográfica en la que se encuentra, es decir, si es la zona de mayores temperaturas o menor temperatura, mayor pluviometría o menos pluviometría,
Bueno, la evolución tan pronto hace contenido de proteína a medida que se hace manejo de fertilización, la proteína tiende a subir, pero también en el caso de las praderas que llevan una evolución de crecimiento respecto de la fertilización que se pudiera haber hecho a fines de septiembre o agosto, perdón, a fines de septiembre, octubre, van a tener un buen crecimiento, pero va a decaer por la falta de agua, puesto que las plantas dejan de producir la fotosíntesis por la falta de exceso, por la falta de humedad, puesto que la falta de agua hace que los estomas se cierren, por lo tanto no hay actividad fotosintética en pequeños periodos, puede ser 1, 2, 3 horas al día, dependiendo de la temperatura, y si no hay humedad. Lo mismo ocurre entonces con la proteína soluble, que es como los animales en este caso absorben esta proteína. Bueno, respecto entonces el exceso mal drenaje, en el caso del mal drenaje, por ejemplo, las acumulaciones de agua en las plantas, esto limita el oxígeno, por lo tanto también en este periodo, que sería desde marzo en alguna zona hasta agosto, y si se produce un encharcamiento en estos suelos, estas plantas entonces van a estar limitadas por la falta de oxígeno. ¿Y qué ocurre entonces con falta de oxígeno? Si tuviéramos un tubo de PVC, le hacemos un orificio y colocamos una planta acá. Esta planta, al tener este PVC fijo, con agua, digamos, y nutrientes, estarían en las mejores condiciones, pero esta planta va a morir porque no tiene oxígeno, es decir, va a cerrar los estomas, porque la falta de oxígeno hace que las plantas no puedan desarrollarse o no puedan realizar una actividad fotosintética y van a morir. Ocurre lo contrario si yo muevo el tubo de PVC todos los días y produzco oxígeno en el agua, o si instalo una manguera que me permita hacer escurrir el agua y que el agua esté permanentemente escurriendo. Ahí sí se produce oxígeno, por lo tanto va a tener un crecimiento adecuado. En una planta de lechuga, en sistema de cultivo hidropónico, entonces tenemos que la duración del periodo vegetativo sería de 45 a 50 días, con estas adecuadas condiciones en un suelo con las mismas condiciones de humedad fertilidad y nutrientes. Esta planta se demora aproximadamente 70 días. Por lo tanto, elemento esencial para el crecimiento y desarrollo de las praderas, el agua. Agua en verano y oxígeno en invierno. Y una vez que hemos solucionado estos problemas, recién pensar en la fertilización, puesto que a medida que nosotros apliquemos mayores cantidades de fertilización, en este caso recuperación de fertilidad de suelo, no vamos a tener respuesta de las plantas porque tenemos falta de agua o exceso de agua en invierno. Bueno, este es un mapa entonces climático, se hace con el ArcGIS. En este caso, por ejemplo, las temperaturas las precipitaciones de enero van en rango desde los 106 milímetros a 77 milímetros. Por lo tanto, en las áreas que tienen influencia, que son las cuencas hidrográficas, vamos a tener mayor pluviometría o precipitación que en las áreas que no están afecta, digamos, a la influencia de las cuencas hidrográficas. Por lo tanto, a medida que el agua baja a niveles intermedios del suelo, vamos a tener mayor cantidad de humedad y vamos a tener menor cantidad de humedad en suelos que son menores de pluviometría. Bueno, esto es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video.